bosques submarinos con un transecto, colecten datos, meterlos en la computadora y documentar qué es lo que está pasando en el cambio climático, específicamente en estos bosques submarinos que son uno de los ecosistemas más diversos y productivos del planeta. Estas algas crecen hasta 15 centímetros diarios y proveen hábitat y refugio para muchas especies de peces, de invertebrados, de mamíferos, de aves, de otras algas y generan una serie de servicios ecosistémicos que están siendo afectados por efectos del cambio climático, factores como las tormentas, el incremento en la temperatura, hipoxia y la química del agua que está cambiando, que se llama acidificación. Y esto está afectando a diferentes niveles tróficos de esta red compleja que se llaman los bosques de sargazo, y cada uno de los efectos tiene consecuencias en la gama de servicios ecosistémicos. Pero eso es como a lo que me dedico, pero vamos a hacer unos pasos para atrás que me gustaría dejar claro para, para promover esta alfabetización oceánica. Primero, me gustaría hablar qué es el clima, por qué quiero hablar qué es el cambio climático, cuáles son sus causas y efectos. Y esto va a ser como la primera sección de esta plática, y luego vamos a tener una plática en la que vamos a ver un poquito más detalles sobre el calentamiento y sobre la acidificación del océano, que es lo que creo que esta unidad es lo que pretende. Entonces, primero que nada, el clima es básicamente seguir los datos de temperatura y de precipitación, de precipitación por muchos años. Y con estos dos factores que varían tanto en tiempo y espacio por la rotación y por la traslación del planeta, que genera patrones de temperatura en el trópico y en el Ecuador un poquito más calientes, y conforme se van yendo a los sistemas polares, la temperatura baja. Y un poco también relacionado con la rotación y la traslación del planeta, generando estas celdas de Hadley que hacen que se caliente más el Ecuador y que tengamos estas zonas calientes que sube la temperatura y genera que en unas zonas del planeta sea muy caliente y muy seco, y que otras zonas como los trópicos sean muy húmedos. Entonces, estos dos factores juntos determinan cuál es el clima: un clima tropical, un clima templado, un clima polar en nuestro planeta. Y en el mar no podemos definir los climas tan fácilmente como lo hacemos en la Tierra, porque como ya vimos, el sol calienta diferentes zonas y deja desproporcionadamente el agua de unas partes del planeta más calientes que otras, y esto resulta en diferentes patrones de circulación. Tanto la atmósfera como el océano se están moviendo todo el tiempo, pero el agua del mar se mueve a velocidades muchísimo más lentas que los vientos. Entonces, esta superficie del mar, en respuesta a los vientos moviéndose de un lado a otro, genera las corrientes marinas que conocemos. Y estas corrientes marinas forman nuestros ecosistemas marinos o nuestros climas marinos que tenemos. Estos climas marinos están respondiendo a esta circulación superficial. Aquí están corrientes generales. En azules tenemos corrientes de agua fría, y en rojo muestro aquí corrientes de agua cálida. Pero todo esto es superficial, y esto es lo que nos está determinando en qué lugar del planeta podemos encontrar los diferentes ecosistemas marinos. Pero además existe una circulación marina de aguas profundas que se llama la circulación termolina. Por la densidad del agua, el agua fría aquí en Groenlandia se hunde y se distribuye esta agua por todo el planeta, se va dando vueltas, y este ciclo termoalino esta trayectoria dura aproximadamente 40,000 años. Entonces, si son una partícula que se hunde en Groenlandia, va a dar la vuelta por todo el planeta, y en 4,000 años va a volver a regresar al Golfo de México vía Groenlandia y va a hacer este ciclo. Entonces,
La combinación de las corrientes superficiales con esta circulación termolina es lo que determinan los climas marinos, entre comillas, en el planeta. El cambio climático es, estos cambios los hemos documentado por mucho tiempo y siempre hay luna, siempre hay noche y siempre hay día, la temperatura sube, la temperatura baja, la corriente se hace más intensa o baja, pero de repente tenemos un momento en que tanto la frecuencia como la intensidad de estos cambios a los factores ambientales se hacen más drásticos. Se aumenta tanto la frecuencia como la intensidad y esto genera respuestas en los ecosistemas. Esto puede ser, en este eje de las YES le pueden poner temperatura del océano, o acidificación, que son los temas que vamos a hablar principalmente en esta clase o en esta plática, pero también puede ser los niveles de oxígeno, la circulación de estas que les explico pueden cambiar, las tormentas y obviamente también el aumento del nivel del mar. Y todo esto de aquí es muy incierto, hay muchísima incertidumbre y entonces este cambio climático que aumenta la frecuencia y la intensidad de cualquiera de estos factores es lo que nos está generando lo que tratamos de entender como cambio climático. ¿Qué lo causa? Pues hay muchas problemas y muchas causas en el planeta a diferentes escalas de tiempo y espacio, pero una que me gusta poner siempre en la mesa es el crecimiento exponencial de los humanos. Esta es una animación, aquí viene el año, cada punto en el mapa representa 1 millón de personas y este es un mensaje de qué en la humanidad, qué es lo que estaba pasando en ese año. Y pueden ver que antes de Cristo había muchísimas, la distribución de los humanos estaba limitada, había muchas personas por India, por Asia, y de repente se va aumentando la población. Y dejo un momento para que observen cómo va cambiando esto, el ascenso del Islam. Por ahí hay un sonido de un corazón vibrando, ¿no? Como la humanidad va creciendo, de repente hay invasiones, de repente hay mortalidades masivas, hay conquistas. Europa se va poblando un poquito más y más y más. Después les llegan las pestes, reduce la población. Tenemos las cruzadas. Las invasiones de Mongolia y cómo disminuye la población y cómo estas plagas disminuyen las poblaciones en Europa, cómo se van desapareciendo los millones de personas. Y lo que les quiero mostrar aquí es que por muchos años, este es un equilibrio dinámico del crecimiento poblacional. Es una dinámica poblacional bastante en equilibrio. Hay aumentos de la población y luego llegan una capacidad de carga por guerra o por invasiones o por enfermedades y disminuye. Pero ya nos vamos acercando, ya vamos en el 1600. El movimiento de personas de lugares a otros va incrementándose, pueden seguir viendo Asia e India increíblemente poblados hasta que llega la revolución industrial. Y pues aquí es donde se tienen que abrochar los cinturones y vamos a ver este incremento poblacional exponencial en todo el planeta. Ni guerras mundiales, ahora ni siquiera pandemias puede reducir este
crecimiento exponencial. Entonces, esto ha provocado este crecimiento exponencial, el consumo acelerado, emisiones de CO2 y otros gases invernadero también exponenciales, y conforme se va relacionando hasta la pérdida de biodiversidad, todo relacionado con este sobreexplotación y consumo. Entonces, estas emisiones de CO2 y otros gases invernaderos están exponenciales conforme a esta imagen que les mostré de la humanidad, y esto ha tenido efectos gravísimos en nuestro planeta, especialmente en los océanos. Y les quiero mostrar eso, que es la organización de la biología, empezando de un individuo, que un individuo forma poblaciones, comunidades, ecosistemas, pero un individuo está formado de órganos, organelos, células, genes, etc. Y los efectos del cambio climático, que este aumento en la frecuencia e intensidad está afectando a todos los niveles en la organización de la biología, y somos muy pocos en el planeta que estamos tratando de estudiar estos efectos, y tenemos las manos llenas, porque además de que está afectando toda la organización, también está afectando a diferentes escalas. En el eje de las X aquí tienen escalas de espacio que van desde micras hasta decenas de miles de kilómetros, y aquí tenemos escala de tiempo en el eje de las X. Entonces hay procesos y patrones biológicos a diferentes escalas, los procesos físicos también a otras escalas diferentes, y el acoplamiento físico, químico y biológico que están eventualmente a escalas globales que tenemos que entender. Entonces es un reto, y aquí va, ¿no? En conclusión de esta parte de qué es el cambio climático y qué le está pasando a los océanos, es que las actividades humanas han aumentado las concentraciones de gases invernadero. Esto aumenta la intensidad de rayos UV y aumenta la temperatura del aire. Esta temperatura del aire intensifica los gradientes atmosféricos de presión, incrementa la frecuencia e intensidad de las tormentas, intensifica las zonas de surgencia, aumenta el CO2, que vamos a ver más detalles después, y decrece el pH, y incrementa la temperatura del agua, y eventualmente aumenta el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un equilibrio dinámico por muchos años. De repente empiezan a pasar todos estos cambios ambientales, y una especie, una población o una comunidad tiene varias opciones. Moverse, que es lo que estamos documentando, por ejemplo, en mezcal, muchas especies se están moviendo, cambiando de sus rangos de distribución, o también se pueden morir, y también lo estamos documentando. Hay mortalidades masivas porque no aguantan la temperatura o porque las enfermedades los atacaron, y no pueden sobrevivir estas poblaciones, o la última opción es aclimatarse. Y esta aclimatación eventualmente tiene que ser una adaptación, y es lo que por allá va. Pero como el cambio es tan drástico y tan incierto, esta adaptación ha sido súper efímera en muchas de las ocasiones que hemos visto. Entonces, la sincronización de qué es lo que está pasando, las adaptaciones, interacciones entre las especies en el mar, las corrientes, todo lo que hemos platicado hasta aquí tiene una temporalidad que, si se rompe por algún momento, puede tener consecuencias terribles en muchos de los procesos y patrones que vemos en el mar. Entonces, específicamente, para el resto de la plática voy a hablar de la temperatura, o el aumento de la temperatura y la acidificación como efectos del cambio climático en los océanos. La temperatura, los oceanólogos la representan generalmente con estos diagramas de anomalías de temperatura superficial del mar, sea surface temperature. Los colores rojos indican calor, y los azules morados, frío. Y este es en el 2010, esta región del Pacífico Norte. En el 2011 podemos ver que el agua es generalmente fría. Esa es una típica característica de la corriente de California, agua fría. De repente en el 2013 aparece una masa de agua con temperaturas más cálidas,
que se acerca en la costa en el 2014, que le pega a la costa en el 2015 y todo lo largo de la costa está llena de esta agua caliente que en su momento le llamaron el niño Godzilla o la mancha, que se fue yendo en el 2016 y parecería que en el 2017 ya se fue. Entonces imaginen que son un organismo, son una población, una comunidad marina en esta región y el agua se puso caliente y luego se puso más caliente y luego se puso súper caliente. ¿Qué pasó? Lo que pasó es una onda de calor marina que le dicen en inglés marine heat wave, que se define por esta gráfica. En el eje de las X tienen tiempo y tienen la temperatura del agua en el eje de las Y, y esta línea azul representa la media climatológica, como es la media o el promedio de esta temperatura en los últimos 30 años en la región. Después, con esta media climatológica podemos calcular el umbral del 90 percentil y le podemos poner una serie de tiempo de temperatura observada dentro de algún sitio, por ejemplo, en esta zona. Y aquí pueden ver que por lo menos 2 veces, aquí y aquí, tenemos que la temperatura del agua rebasó el umbral del 90 percentil. En este primer pico, este pico duró menos de 5 días y por eso solamente le decimos pico de calor, pero este de acá, que duró más de 5 días, es lo que definimos como una onda de calor. Y generó que, por ejemplo, los ecosistemas marinos, como los bosques que estudiamos, se convirtieran de un bosque súper frondoso en un desierto marino, ¿no? ¿Qué pasó con la comunidad? Pues teníamos estos bosques, algas, peces, invertebrados, todo, y terminó convirtiéndose en desiertos de erizos. Se simplificó muchísimo la comunidad. Hubo ganadores y perdedores. Algunos ganadores son los peces, viejas y cabrillas, que son súper comunes en estas aguas y que tienen una movilidad brutal, igual las langostas y especies invasoras exóticas que no teníamos en esta región. Y los perdedores son muchas de las especies de importancia comercial en estas aguas y fueron mortalidades drásticas para todos estos. Entonces, en general, para toda la región, 5 especies expandieron su rango, 3 especies encontramos que invadieron estas aguas, 7 reocupaciones, 12 aumentaron su abundancia, 3 observaron, tenemos 3 que invadieron las islas, pero en general encontramos con una documentación de varios colegas a lo largo de la costa que 165 grupos taxonómicos respondieron, ya sea aumentaron, disminuyeron, se movieron a estos calentamientos de agua de mar. Una cosa importante que documentamos es, estos son peces y estos son peces ordenados de afinidad de temperatura. Estos peces de acá, de abajo, les gusta el agua más frillita, perdón, el agua más cálida porque están más pegados al ecuador, y estos peces de acá arriba les gustan o tienen una afinidad de agua más fría. Esta es Isla Todos Santos, aquí enfrente de Ensenada, y estas barras representan la abundancia antes de que les cayera esta onda de calor marina. Y lo rojo representa después de la onda de calor. Entonces podemos ver que todas las especies a lo largo de 3 islas en la costa desaparecieron completamente después de la onda de calor. Solamente los podemos observar antes de esta onda de calor. Entonces hay cambios drásticos de temperatura y las especies se están moviendo, unas se están extinguiendo para siempre, otras solamente están esperando que se haga el agua, se enfríe el agua poquito. Entonces la siguiente parte de esta plática es la acidificación. Y desde la revolución industrial, los océanos han absorbido alrededor del 30% de CO2 que hemos emitido. Aquí les muestro el pH del océano superficial modelado y esto ha resultado una caída de 0.1 unidades en el pH oceánico. Ustedes saben que las unidades del pH son órdenes de magnitud. Entonces,
Pues 0.1 en los últimos 100 años parece mucho o parece poco. Pues de hecho aproximadamente un tercio de todo este CO2 relacionado con las actividades humanas desde el siglo pasado ha sido absorbido en los océanos. O sea, cada año aproximadamente 2.000 millones de toneladas métricas de carbono han ingresado al mar a través de la atmósfera, y esto equivale más o menos a 11 millones de vagones de trenes como estos que están en la foto, llenos de carbono. Estos 11 millones de trenes representan darle 14 vueltas al planeta. O sea, ¿es mucho o poco? Pues verán, ¿no? Tren equivale a 14 vueltas a la Tierra. Y bueno, esta es una proyección, otra vez aquí está el año, los niveles de pH en estas unidades, azules a calientes, y cómo podemos ver que este aumento en la acidificación en el planeta, sí es generalizado. Los cambios de temperatura son muy localizados, pero la acidificación está pasando a nivel global, y es interesante la diferencia. Entonces, que esperamos que en los cambios en la química se están acelerando y nuestro planeta va a terminar siendo completamente acídico. Esto tiene relevancia para nuestros aguas. El CO2 atmosférico es más o menos del 25% se mete al océano, y esto es lo que le llamamos sumidero de carbono. Y el problema es que cuando el CO2 reacciona con el agua de mar, se hace este ácido carbónico, que libera iones de hidrógeno, y que al combinarse con carbonatos en el agua afecta la formación de una molécula súper importante que se llama carbonato de calcio, que utilizan todos estos organismos, mejillones, langostas, erizos, corales. Y cuando hay pocas de estas moléculas de carbonato de calcio disponibles en el agua, estos organismos gastan mucha más energía para producir sus conchas, y esto afecta su habilidad para crecer. Y si el agua está muy ácida, hasta se pueden disolver sus conchas. Entonces, termina transformando todo el ecosistema en zonas completamente productivas a zonas completamente dañadas. Entonces, en las consecuencias de la acidificación en ambientes marinos se pueden resumir en habilidades, o sea, reduce las habilidades para crecer las conchas de muchos de los organismos invertebrados, el aumento en algas, especialmente en algas invasoras como las que hemos documentado, aumenta, y no sabemos cuánto pueden ser beneficiadas, y eso provoca exclusiones competitivas en las algas nativas. Y también se han documentado varios cambios en las demandas energéticas de los organismos y en el comportamiento. Por ejemplo, hay estudios que los peces cambian de comportamiento y les da menos miedo, por ejemplo, su depredador, porque la acidificación hace que los otolitos, que son unos huesitos que tienen en sus oídos, cambien, entonces pierden estabilidad y los depredadores los pueden depredar más fácilmente. Pero hay muchísimos ejemplos de comportamiento, y en general las consecuencias de la acidificación son a nivel global, a diferencia de las de temperatura, que son regionalizadas por las corrientes y por todos estos temas de circulación. Y pues tenemos un reto grandísimo. Esto Boyd y sus colaboradores resumen o concluyen que entender estas respuestas biológicas o ecológicas de nuestros océanos depende de que le invertamos mucho tiempo y energía a entender estresores múltiples. O sea, que la temperatura no está actuando por sí sola, sino que tiene la temperatura más la acidificación, más la desoxigenación, más el aumento del nivel del mar, etcétera. Todo está combinado, y es un reto estudiar esta respuesta ante los múltiples estresores.
También tenemos que generar este conocimiento de adaptación y a escalas de tiempo evolutivas. Tenemos que generar más conocimiento sobre la conectividad de las poblaciones, de las comunidades y de las redes tróficas dentro de estas comunidades, y seguir entendiendo la influencia de la variabilidad ambiental en estos temas. Por aquí es algo sintetizado sobre el cambio climático, la temperatura y la acidificación del océano, pero podemos platicar de más detalles si gustan, si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Estuvo súper didáctico y la verdad es que era la intención, hacer como una plática breve, muy concreta, para que funcione para los demás también. No tenga que ser esas pláticas bien técnicas, larguísimas, que a veces no es fácil seguir. Entonces, bueno, el tiempo que resta lo podemos aprovechar para desahogar dudas. Yo creo que espero que haya muchas dudas, sobre todo hacia el contexto local, ¿no? Yo sé que estos son cambios globales, pero tú dices que hay también fenómenos regionalizados, por ejemplo, esta de la masa de la temperatura, estas ondas de calor que se presentaron hace unos años, que recuerdo, ¿no? Cuando se escuchaba este fenómeno. Me gustaría yo empezar, no sé, darles un poquito la opinión al público, que fueran platicando y al final yo hago una intervención. Eugenio. Hola, muchas gracias por su presentación, muy, como dice Ulises, muy didáctica y muy fácil de entender muchos de los datos, sobre todo, o sea, comprender la importancia, ¿no? Yo me quedo con una duda sobre qué tipo de afirmaciones podemos hacer. Como mencionó que la temperatura varía regionalmente debido a estas corrientes, ¿qué tan correcto es decir que la temperatura del océano está aumentando? La temperatura del océano está aumentando en promedio, pero como es tan variable por las corrientes, por ejemplo, lo que está cambiando es la circulación. Y, por ejemplo, cuando hay surgencias aquí en la costa de California, con los últimos años la intensidad de las urgencias ha aumentado y eso hace que agua fría del fondo suba. Entonces, podrías decir que en todo el planeta podría estar calentándose el agua, pero ¿por qué metes un termómetro enfrente de Ensenada y el agua está más fría? Entonces, es un poco cómo manejar la información y llega a este punto de que se hace una cuestión de fe si crees en el cambio climático, no, porque todo el mundo dice que se está calentando el agua, pero aquí sigue estando bien fría, ¿no? Entonces, con la temperatura no hay una respuesta fácil, con la acidificación sí, porque esto está pasando a nivel global y traté de hacer la diferencia bien grande, ¿no? La temperatura está cambiando a niveles, a escalas. Por ejemplo, tenemos una red de sensores, y a lo mejor esto te va a quedar un poquito más claro, porque no sé si estoy haciendo buen trabajo, pero tenemos una red de sensores, y de repente viene el niño Godzilla y el agua caliente llega a la costa y pasan, no sé, creo que en el 2014, 15, 16, medimos 347 días continuos de onda de calor marino. Entonces, con más de un año estuvieron los organismos a más del 90 percentil. Pero no en todos lados. Hubo lugares que les decimos refugios ambientales, que puedes estar debajo de una piedra o a una profundidad determinada o en un cañón submarino, que la temperatura no cambió y estuvo siempre fría y tuviste tus nutrientes. Entonces, si fuiste de los abulones que no se pueden mover mucho, afortunados, te quedó que terminaste viviendo en estos refugios oceanográficos y no te pasó nada. Y por eso muchas de las poblaciones regresaron después del evento de calentamiento. Pero ahorita el reto que tenemos es identificar dónde están esos refugios. Y el problema es que esos refugios no están ahí siempre, sino son dinámicos en tiempo y en espacio. Qué tan grandes se hacen, qué tan chiquitos. Entonces
está súper interesante. O sea, si hay la luz al final del camino, para nosotros no todo va a desaparecer, pero hay que encontrar estos refugios y estos refugios los estamos tratando de utilizar como promoción para reservas marinas. Si pones una reserva marina inteligente con el cambio climático, puedes estar moviendo esa reserva marina y seguir ese refugio oceanográfico. Es una idea súper efímera, pero bueno, no es efímera, es idealista, pero para allá está trabajando mucho de los datos que estamos generando para encontrar estos refugios y protegerlos. Gracias. ¿Alguna más? ¿Quería hacer algún comentario, Gene? ¿O le doy paso a Elisa? Ok, adelante, Elisa. Hola, muchas gracias por la... Perdón, es que ando aquí con Emi. Muchas gracias por la plática. Sí, apaga eso. Mi pregunta va más sobre el efecto niño-niña. ¿Se ve como incrementado o afecta más con el cambio climático? O sea, son los años 14, 15 y 16, ¿no? Donde, según yo, se veía como en la gráfica más caliente el agua. O sea, no sé, me quedé con ese... no sé si me expliqué. No estoy seguro si sabes o qué tanto sabes del niño, pero a mí me gusta siempre esta analogía que tienes una taza de café y le soplas de un lado y entonces se hacen olitas y de un lado termina teniendo mayor nivel del mar que del que está soplando. Entonces el nivel del mar cambia, ¿no? Si estamos así. Si le soplas de este lado, aumenta el nivel del mar del otro lado de la taza y aquí está más bajo. Eso es lo que está pasando casi todo el tiempo. Hay unos vientos alisios que vienen desde África y cruzan todo. Entonces, el agua está más cálida y con mayor nivel del mar en Asia y en Australia, en todo el lado del este del Pacífico. Y por alguna razón, esos vientos se relajan y entonces cambia el nivel. Y entonces se viene toda esa agua caliente como una ola grandota y pega en el Pacífico americano. En el Ecuador, Perú, todo eso, y luego se va extendiendo hacia el norte y hacia el sur. Cuando todas estas cosas que estamos haciendo en el planeta están cambiando estos patrones de circulación y también los vientos, por alguna razón estos vientos se relajan y pasa esto. Y hay veces que se relajan mucho, hay veces que se relajan poco, y entonces esta onda del niño, varía muchísimo. No hay un niño igual. Y la frecuencia y la intensidad de estos niños ha aumentado y la verdad no sabemos y todavía pocos saben qué es lo que podemos hacer para controlar el continuo de los vientos alisios. Entonces, no sé si tu pregunta va ¿se aumentó más o aumentó menos? Hay récords o hay documentación que ha habido niños muy grandes, por ejemplo, en el 93, 94, 87, 88, creo. Y el último que se combinó con un evento que pasó de onda marina, ¿no? Con el norte, que fue en el 2014, 15 y 16. O sea, en resumen, Rodrigo, a ver, para intervenir un poquito, estos fenómenos que son normales, que son cíclicos, han incrementado en magnitud, pero digamos, el proceso sigue igual, pero la magnitud tal vez son más severos ahora. ¿Esa es la idea? Sí, es como la grafiquita esta que estuve platicando con alguien de Pixar y esta animación la hicimos con muchos recursos, pero es básicamente esto. No podemos, todo lo que estamos midiendo ahora es una loquera. Todo lo que se te ocurra. Temperatura, acidificación, niveles, también estos patrones de surgencias. Hay, por ejemplo, una combinación que se llama el índice MAE, que combina tormentas, energía de oleaje, índices de surgencias, índices del niño y todo. Son como 7
mediciones del océano y se llama MAE, y son los que utiliza NOAA para determinar condiciones atmosféricas o por lo menos marinas. Entonces, pero todo está así. Y el problema ahora que tenemos es que vas a las comunidades pesqueras y te preguntan, Rodrigo, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué pesco? ¿Qué no pesco? Y le dices, no, pues no sé. Y le dices, pues no te dedicas a estudiar eso. Y le digo, sí, claro, yo te puedo decir de aquí para atrás. Y dice, pues yo también, si he ido a pescar todos los días, ¿no? Y dice, ¿por qué no puedes decir de aquí para adelante qué es lo que vamos a hacer mañana? Y eso es mucho de lo que el gremio está tratando de hacer, promover la capacidad de adaptación de estas comunidades marinas, tanto las sociales como las ecológicas. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Le doy paso a Ana. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ulises, por la invitación y felicitaciones, Rodrigo. Me encantaron las infografías y las animaciones, me parecen increíbles, muy educativas. Muchas gracias. Gracias, Ana. Mi pregunta va en el sentido de lo que comentabas de la onda de calor marina en el 2015. Mencionabas que desaparecieron varias especies marinas. ¿Esas especies que desaparecieron, se recuperó la población o simplemente desaparecieron? Y la otra pregunta, ¿a eso se debió que en playas de Tijuana se registraran lobos marinos descansando? Hubo más lobos marinos que estuvieron saliendo a la playa y estos lobos marinos estaban famélicos, parecían enfermos, y eso fue en el 2015. Estuvimos reportando, creo que no se pudo hacer mucho, entonces esto se relacionó también con la onda de calor. ¿Y cómo se relacionó? ¿Y por qué? Gracias. Sí, la onda de calor les digo que fue brutal, hasta tan brutal que pongo esto, ¿no? Es súper caliente. Imagínense un bicho, ¿no? Que está acostumbrado a aguas frillitas y le pasa esto por muchos días, por muchísimos días. En resumen, trato de poner esta gráfica que de hecho la hizo Julio. Este artículo, Cabole, del 2017, creo que es un estudiante del Scripps, se fue a todos los reportes de los periódicos locales y de todos lados de toda la costa y reportó cuáles eran los ganadores y los perdedores. Está padre ese artículo porque dice qué es lo que pasó después de este evento, ¿no? Y ahí aumentan y disminuyen las abundancias de muchos bichos, y aquí incluyen mamíferos, peces grandes como los tiburones. ¿Qué pasó con ellos y cambiaron la distribución? Todo lo que se puede mover, se movió. Todo lo que no se puede mover, que fue lo más drástico, que sí se desaparecieron de muchos sitios, fueron, por ejemplo, esponjas, corales. Hay unos corales que se les dicen corales de abanico, desaparecieron. Muchas cosas que no pudieron moverse o que sus larvas no dieron para llegar a otros sitios, se desaparecieron. Completamente vas al sitio 2 o 3 años después y no se han recuperado. Hay otros sitios que sí, pero la explicación es que a lo mejor hay esos refugios que decimos, un poquito más profundo, un poquito más al norte, un poquito más al sur. O sea, que se hayan extinto algunas especies, que yo sepa, nada más hay una. Y tenemos un artículo que acaba de salir y se los comparto aquí, salió en Proceedings B, que es la estrella de mar Pycnopodia elantoides. Es una estrella así como de este tamaño que tiene más de 8 brazos y era la depredadora tope. De aquí hasta el norte de California está extinta completamente, y esto fue que el calentamiento del agua promovió que una pandemia y se murieron todas. Y las estrellas de mar, que eran 7 de diferentes especies, todas desaparecieron, y la única que no ha regresado, y regresaron, la única que no ha regresado es esta Pycnopodia. Y sí hay una población remanente en Washington
y un poquito de adultos en Alaska y en Canadá, pero todas las chiquitas están ahí súper contentas, llegan a una determinada edad y se mueren. Entonces, está como mucho movimiento de tratar de que esta especie, que son de las que se extinguieron, o por lo menos se extinguieron localmente, se puedan recuperar. Pero creo que la pregunta es si realmente se extinguieron o si no. Que yo sepa, nada más está muy peligrosa esta estrella de mar, pero casi todos los demás disminuyeron hasta sus abundancias, tanto que pueden recuperarse o pueden no, dependiendo si están pescadas o no, si están profundas o no, si están más arriba o no. Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna? Tamara, adelante. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me gustaron mucho, principalmente el video de la acidificación. Eso estuvo difícil porque me tengo que poner las pilas en decir lo que tengo que decir al mismo tiempo. Estaba súper padre. Me gustó mucho la presentación, muy dinámica. La duda que yo tengo es con respecto al calentamiento del océano. ¿Qué tan recomendable es abarcar el tema del incremento del nivel del mar por calentamiento en la región? Con eso de que está fluctuando mucho, o sea, ¿cuál es el mecanismo? Pues el mecanismo el mecanismo es que se está derritiendo los polos, ¿no? Lo voy a tratar de resumir, pero es básicamente el albedo, que tenías todo el norte del planeta completamente blanco, rebotando los rayos o la incidencia solar, y de repente hay un hoyito y este hoyito se está haciendo más grande. Entonces está entrando en una retroalimentación negativa porque ya no se está rebotando, al contrario, se está almacenando más el calor. Pero otra vez, la temperatura o el aumento de la temperatura del mar no es global, es súper localizada, y especialmente en los polos está generando que este albedo no esté funcionando como debería, que es este reflejo de los rayos de luz. Y también está pasando en la Antártica, pero ese deshielo de los polos es lo que puede producir este aumento del nivel del mar. Pero a mí, la verdad es la cosa que no me deja dormir no son los icebergs que van a pasar por enfrente de Ensenada en algún día, sino es justo que este deshielo, y lo estoy buscando, perdón, es si cambia en algún momento la circulación termolina, esto va a tener consecuencias drásticas en el planeta. Todos los climas que conocemos van a cambiar. De hecho, es súper famosa esta corriente del Golfo que le lleva agua caliente a toda Escandinavia. Por ejemplo, si no existiera esta corriente superficial de agua que va del Golfo de México hasta acá, toda Europa estuviera en una glaciación. Si cambias cualquiera de estos procesos que justo están aquí en el Polo Norte, cualquier deshielo mayor, cualquier cambio en la densidad de esta agua y que evite que se hunda y que permita esta circulación termolina, cualquier cambio ahí se va a inundar parte del planeta, van a caer tormentas en otro se va a convertir en un desierto y va a ser algo que no me puedo ni imaginar. Esto es como la mantequilla en el pan sobre el cambio climático. Si en algún momento llegamos a cambiar esto, va a ser drástico y va a ser completamente diferente de lo que conocemos ahora. Sorry, me fui un poquito sobre... Se aumenta el nivel del mar hoy
o sea, la consecuencia es que los riquillos que viven en la costa van a perder sus propiedades. So what? No, si cambia esto, todos vamos a perder como humanidad. Va a ser algo completamente diferente a lo que conocemos. Muchas gracias. A ver, Eugenio. Gracias. De hecho, ligado a esto, justo último que comentó acerca de, pues no nada más nos va a afectar a los que viven en costas, sino a todos, es la pregunta de, sé que no es la manera en que se tiene que abarcar el cambio climático global, pero en parte sí. Aquí en la región, aquí en Baja California, aquí en esta zona, ¿cuáles son los problemas más preocupantes que la población puede percibir de manera más pues cercana? O sea, yo sé que los cambios globales son pues, globales, pero en la región, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más preocupante? Pues esto te voy a contestar con un anuncio porque Julio Lorda va a dar esta plática mañana y justo su tarea es explicar cómo esto que platiqué hoy afecta a las pesquerías, al turismo, a los diferentes organismos. No sé qué tanto te puedo decir hoy, prefiero que mejor vengas a ver la plática de Julio mañana. Pero Okay, de lo que yo cuento y de lo que yo mido, las pesquerías, que es como el servicio ecosistémico que más he estudiado. Pero puede, no sé, puede cambiar mucho. Está muy bien, mañana lo dejamos para mañana. Ok. A ver, Ana, ¿querías o le damos paso a Marcela? Sí, nada más un comentario, Eugenio. Sí estoy de acuerdo, tenemos que abordar el tema de la región. Sin embargo, jamás dejar a un lado, cuando estamos educando a otros, la parte de la interconectividad, ¿no? Y verlo global. Hacer mucho hincapié también en eso. Creo que eso, desde mi experiencia, es también muy, muy valioso. Gracias. Gracias. Marcela, para concluir con esta pregunta. Ok. Hola, buenos días. Nada más quería también agradecer la presentación, muy dinámica, muy bonita, muy informativa. Y tengo dos preguntas. ¿Hay algún tipo de rehabilitación que se pueda hacer en los ecosistemas de arrecifes de coral? Y algunas soluciones que podamos hacer a corto plazo o a largo plazo de la disminución de la acidificación del mar. Sobre arrecifes de coral, no te puedo platicar mucho porque cualquier experto que sepa más progresivamente de menos. Lo que te puedo comentar es que lo que hagamos, cualquier acción de mitigación o de restauración, tiene que tener esta cosa que le estamos tratando de poner como una etiqueta que dice en inglés Climate Smart. O sea, que tienes que tomar en cuenta la gran variabilidad de factores ambientales que estamos midiendo ahorita. Entonces puede ser Climate Smart, refugio pesquero, o acuicultura Climate Smart, o sea que tienes que tomar en cuenta la variabilidad ambiental. Eso yo creo que es mi sugerencia. Lo que estamos tratando de promover aquí justo en la costa es generar estos sistemas de maricultura sostenible en la que de estas especies que desaparecieron por el calentamiento las podamos producir en laboratorio, echar al mar en unas jaulas como long lines como para engordarlos y que aumente la probabilidad de sobrevivencia, y luego ya que estén grandes, la mitad venderlo al comercio, a los mercados nacionales e internacionales, y la otra mitad regresarlas al arrecife. Pero estas jaulitas de engorda, que es como sistemas de maricultura, no funcionan en todos lados, entonces tenemos que estar buscando cuáles son estas métodos para generarlas. Un ejemplo es que si viene un evento de calentamiento, lo puedas mover, hacerlo más profundo. Si viene una tormenta, moverla del otro lado de una isla en donde te protege el oleaje. Sí, o sea, que sean unidades medio móviles, medio climate smart. O sea, que sean inteligentes en el... Y así puede ser refugios pesqueros, pueden ser diversificación de recursos que
que por ejemplo, tengas tu panga y tengas un arte de pesca que se pueda modificar rápidamente para cambiar de especie. Porque esa especie que estás acostumbrado a pescar no va a estar ahí en los próximos 3 años porque hay un evento de calentamiento, pero está esta otra especie. Entonces, tratar de hacer tu arte de pesca climate smart. Entonces, creo que ese es el ticket ahorita, el boleto de si queremos promover esta adaptabilidad o esta adaptación al cambio climático, tenemos que tomar en cuenta esta variabilidad ambiental. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, yo ya más que una pregunta, más bien es como dejarte una tarea más, Rodrigo. algo dejarlo ahí para que lo vayas pensando y algún día que tengamos oportunidad de platicarlo con más calma. El programa, tratar de bajar todo esto a los niños es un proceso bien diferente. Y sobre todo, o sea, nosotros somos el nivel donde tratamos de asimilar esta información y tenemos que modelarla para que los niños no solamente la entiendan, sino que haya un proceso de lo más difícil, de cambio conductual, que realmente es el objetivo de los programas educativos, que la gente cambie su conducta, ¿no? Porque nos podemos llenar de conocimientos, pero a veces no traduce eso en conductas. Entonces, a mí me encantaría que en algún momento con tu grupo nos sentáramos y con todos los demás que se integran a la red y pensáramos estrategias, porque cuando escucho esto de la corriente y cuando escucho todo el escenario que nos plantea, la verdad es que es una película de terror, o sea, no hay más. Y se siente una desesperanza, ¿no? Decir, híjole, no puedo hacer nada. Y a lo mejor no, a lo mejor podemos hacer mucho. Entonces, el reto va a ser cómo lograr que las juventudes que realmente van a vivir y sufrir este proceso en carne propia, y bueno, tú tienes una hija de mi edad, cómo podemos enseñarles con estrategias educativas adecuadas, y eso es lo que estamos tratando de hacer en el programa, enseñarles este proceso. Y ahí a lo mejor nos ayudaría mucho entre todos pensar en proyectos. Una forma que dicen los expertos en las áreas de educación es que estos temas generan muchísima ansiedad ecológica, muchísimo miedo, pero que el miedo se puede combatir. No es tan malo el miedo. Si le das puro miedo, entonces se te alejan del problema, se disocian del problema para evitarlo, ¿no? Pero si tú trabajas con las acciones, que ese es el reto del programa, trabajar con proyectos de ciencia ciudadana infantil, crear proyectos de ciencia ciudadana infantil, porque ya hay para ciencia ciudadana como de adultos, ¿no? Podemos empezar a llevar a estos niños a la acción. Entonces, tú que estás mucho más empapado de este tema, me encantaría que desarrolláramos proyectos de ciencia ciudadana infantil, trabajarlos con las escuelas y que los niños se vuelvan actores sobre este tema, que puedan ser vigilantes, que puedan ser monitores, que puedan ser, no lo sé, muchas oportunidades. Entonces, por ahí, ese comentario lo dejo, ¿no? Y seguramente con tus ideas, algo se te va a ocurrir que lo podemos platicar un día. Sí, no, la verdad es que es complejísimo porque tengo una hija de 6 años, ¿sabes? La has visto por ahí andar. Y hay cosas que cacha y hay cosas que no cacha. O sea, cuidar el agua, apagar la luz, cosas básicas. No usar el coche es difícil, ¿no? Es difícil transmitir la idea. O por ejemplo, y seguro nos pasa a todos que estamos en este negocio, voy a visitar a mis papás, que son una generación en que crecieron pensando que el mar era infinito y que por más que lo pescara siempre te iba a dar más peces. Y entonces llego y les digo, no tiren basura, no usen el coche. Y hasta que gritan y explotan y dicen, ya, déjame en paz con tantas cosas. Y yo, no manches, es solo una cosa, ¿no? Es solo una cosa. Y entonces tratar de simplificar el mensaje a esa cosa que englobe muchas acciones es lo que trato de hacer con mi hija, pero está cañoncísimo, está dificilísimo. Tenemos ahí en las redes sociales, por ejemplo, esfuerzos que ahorita tenemos, por ejemplo, 20 segundos en la vida de y entonces, de hecho, voy a ponerle aquí para que nos sigan en Instagram y estos son los canales, aquí está, Mexcal Science. Y entonces, no sé, por lo menos decir, fíjate que existe una foquita, ¿no? Que es una de la que tenemos más views. Es una foquita que se acerca a una de las buzas de mezcal que
y la foquita le agarra la mano y le empieza a acariciar a una de las estudiantes del grupo, ¿no? Y todo lo tenemos en video y además está increíble. Y cuando lo ve mi hija, dice, no manches, qué padre que hay un bicho que sea como un perrito marino. Y le digo, sí, pero si no nos portamos bien, este perrito marino se va a extinguir, ¿no? Entonces, no sé cuál es el mensaje, pero estamos produciendo esas cosas en las redes sociales y yo creo que lo más importante ahorita que estamos haciendo como grupo es cuando vamos a los monitoreos ecológicos a las comunidades pesqueras de Baja California, siempre están los niños picándole qué es el regulador, qué es el no sé qué, y viendo, les decimos mezcalitas, o mezcalitos son todos los estudiantes del grupo, pero las mezcalitas que son estas promotoras de la ciencia o de la equidad de género en la ciencia está increíble porque se ve que las morritas de las comunidades tienen un futuro de hacerse unas super investigadoras como las mezcalitas. Entonces, no sé, visitamos muchas comunidades y todas estas comunidades tienen muchos niños y siempre es una acción que podemos llevar más estudiada a las comunidades. Y me encantaría colaborar y diseñar programas para que en estos viajes tengamos esta interacción mejor planeada con los niños.